No mires atrás. De niño solía acompañar a mi papá a los viajes que hacía a diferentes comunidades de Chiapas. Aunque nosotros vivíamos en un pueblo pequeño, viajábamos mucho por el trabajo que él tenía hasta la actualidad. Ha trabajado para la SEP desde muy joven, y siempre ha tenido que ir de un lugar para otro para supervisar, entregar o dar capacitaciones, sobre todo en los espacios en los que un solo maestro atiende a un grupo de distintos niveles escolares. Generalmente son los lugares más alejados de las ciudades. Ahí hay pocos alumnos o pocos maestros que pueden impartir las clases. En varias ocasiones viajé con él, pero siempre hubo un lugar que nunca me llevó. Y créame que le hacía bastante insistencia sobre esto. Cuando era más pequeño no me decía el motivo. A veces pensaba que engañaba a mi mamá con otra mujer. Por eso no dejaba que nadie lo acompañara cuando tenía que ir a este lugar. En otra ocasión le pregunté si esta era la razón por la cual no me dejaba acompañarlo, pero muy seguro me respondió que no, aunque tampoco me decía cuál era el verdadero motivo. Pensé que tal vez este lugar era muy peligroso, con problemas entre grupos armados, que tal vez él no quería exponerme, así que con el tiempo perdí las esperanzas y el interés a que me llevara allá. La forma en que visité este sitio y supe la razón por la cual me mantenía alejado fue muy inesperada, y creo que hubiera preferido no descubrirla. Pero al final lo hice y es la historia que quiero contarles. Hace 4 años, meses después de que iniciara la pandemia, se tuvieron que hacer muchos ajustes en los métodos y programas que se debían implementar con los niños de diferentes primarias. Por esta razón es que el trabajo de mi papá se complicó. A diferencia de otros empleos en los que pudieron trabajar en casa sin problemas, mi papá tenía que ir de un lado a otro para gestionar todos los cambios. En una de estas ocasiones me pidió que lo acompañara a este sitio al que nunca me había querido llevar. De este lugar prefiero no decir su nombre, para evitar que algún curioso quiera ir a comprobar que es verdad lo que voy a contarles. El viaje de ida transcurrió con normalidad y el pueblo al que íbamos estaba ubicado en medio de la selva. El clima era húmedo pero se disfrutaba bastante. El lugar era muy tranquilo y la gente muy amable. Hasta ese momento no entendía la razón por la cual no me había traído antes. Normalmente, cuando mi padre viajaba a este sitio, prefería no manejar de noche, pero la persona que le ofrecía hospedaje no se encontraba en ese momento, así que no teníamos en dónde quedarnos. Intentó hacer sus pendientes con rapidez para salir a la carretera con el sol lo más alto posible. Sabía que mi padre era buen conductor, así que no entendía por qué no quería manejar de noche. Salimos del pueblo a buena hora y estaríamos en casa antes de lo que teníamos previsto. O esto hubiera sido si no es que una de las llantas no se hubiera ponchado. Esto hizo que estuviéramos parados a la orilla de la carretera un buen tiempo, esperando que un auto tuviera la herramienta que necesitáramos para poner una refacción. Esta carretera no es muy transitada, así que tuvimos que esperar un par de horas a que pasara un coche que nos pudiera ayudar. Cuando estuvo el problema resuelto, continuamos con el viaje, pero ya se había hecho muy tarde y la noche había comenzado a caer. Estuve un rato en el celular hasta que perdí la señal. Notaba a mi padre muy serio, pensativo, mirando fijamente la carretera, pero parecía que su mente estuviera en otro lado. Veía cómo sus manos tomaban con fuerza el volante a medida que avanzábamos, y créame que se iba poniendo más y más nervioso. Incluso le pregunté si se sentía bien. Estuvo un rato en silencio hasta que volteó a verme para pedirme dos cosas. La primera es que mantuviera la calma, y la segunda es que creyera todo lo que a continuación me iba a contar. Comenzó diciendo que esta carretera no era muy transitada, sobre todo cuando caía la noche, ya que era muy conocida en la región porque muchos autos accidentan. Después de cierta hora de la noche, los conductores pierden el control del vehículo y se salen de la carretera. Esto sucedía porque los conductores, a través del espejo retrovisor, se daban cuenta de la presencia de alguien en los asientos traseros. La mayoría de las historias contaban que era una mujer, pero nadie podía asegurarlo, porque quien la veía irremediablemente perdía la vida. En las primeras veces que vine con otros compañeros a este pueblo me dijo, cuando tenía más o menos tu edad pasamos de noche por esta carretera, y por obra y gracias de Dios vivimos para contarlo.
Venía una persona con nosotros del lugar que nos advertía de la presencia y lo que debíamos hacer. Mi papá bajó la velocidad del auto y me dijo con una voz pausada pero todavía nervioso: Tú no te espantes. A partir de aquí ninguno de los dos va a decir nada. Si en algún momento del camino yo noto que hay alguien sentado en la parte de atrás, te voy a tocar la pierna. Esto quiere decir que pase lo que pase, no voltees. Y en ese momento voy a acelerar, pero tú no te gires. Sin importar qué sientas, no mires hacia atrás. Si no te toco la pierna, quiere decir que no ha sucedido nada. ¿Entiendes? Yo solo dije que sí con la cabeza. Todo eso me había puesto muy inquieto. Si no hubiera visto la expresión de mi padre y si no lo hubiera escuchado tan serio, probablemente no lo hubiera creído. Pensaría que estaba bromeando, pero por su tono de voz no se trataba de una broma. Los siguientes metros del camino se me hicieron largos y sentía el latido de mi corazón. Esperaba algún movimiento por parte de mi padre, el cual seguía concentrado en el camino sin mirarme ni decir nada. Me sentía como esas veces en las que sientes que algo va a pasar y tu cuerpo se prepara para liberar la adrenalina. Quise incluso rezar una oración, pero ninguna se me venía a la mente. Ni siquiera el Padre Nuestro se me salía. Pasó un rato y no sé cuánto exactamente, pero a mí me pareció que fue mucho. Creí que ya le habíamos librado y cuando quise preguntar a mi papá si ya había pasado, vi como con un movimiento lento y muy seguro, sin decir nada, puso su mano sobre mi pierna. Recuerdo que en ese momento una sensación invadió mi cuerpo, como si un líquido me recorría desde la cabeza. Inmediatamente sentí que mi cuerpo se puso tenso. Mis piernas se entumecieron y mis brazos también. Su movimiento fue muy claro e intenté mantener mi vista hacia el frente. La temperatura dentro del coche comenzó a bajar como si hubiéramos bajado las ventanas o hubiéramos prendido el aire acondicionado. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, pero a mí me parecieron horas. Por más que intentaba evitarlo, una parte de mí no se pudo contener, y sin mover la cabeza miré de reojo hacia la parte trasera del coche. Pude distinguir una figura que vestía de blanco y con algo negro que le cubría la cara. No sé si un velo o su propio cabello. No lo puedo asegurar, pero de que había alguien sentado atrás con nosotros, eso era seguro. A pesar del frío, sentía como el sudor me escurría en la cara. Cuando creí que estaba a punto de gritar del miedo, escuché la voz de mi padre. Ya pasó, hijo. En ese momento quitó la mano de mi pierna y bajó la velocidad. También estaba sudando, veía el miedo en sus ojos. Pero a pesar de eso pudo controlarse y tampoco volteó. Si no lo hubiera vivido, tal vez no creería que esto pasó. Pero fue cierto y se los puedo asegurar. El resto del camino nos fuimos rezando hasta que finalmente llegamos a la casa. Mi padre me contó que en ese pueblo todos saben que esa mujer se aparece a los conductores que manejan de noche, y que quienes la ven directamente pierden el control y salen volando de la carretera. Por eso es que no quería pasar esa hora por aquel tramo. No sé si una cosa tenga que ver con la otra, pero antes de que esto sucediera yo no había vivido ninguna otra experiencia paranormal. Pero después de lo que pasó esa noche he escuchado varias semanas después el grito de una mujer que me despierta mientras dormía. Era más como un lamento largo, aunque no se escuchaba con claridad porque parecía que venía de un lugar lejano. Al día siguiente mi padre me dijo que también la había escuchado. Al parecer fuimos los únicos porque ninguno de los vecinos ni mi mamá escucharon nada. Lo extraño fue que antes de que escucháramos ese grito no se había registrado ninguna muerte por COVID en el pueblo. Pero a los pocos días se supo del primer caso, de ahí el siguiente y el siguiente, como si de alguna manera ese grito fuera un presagio de la muerte, o tal vez la causa, quién lo sabe. Cada día nos enterábamos de un caso nuevo, de un enfermo, de un fallecido. Y han sucedido más cosas que espero tener la oportunidad de contarles en otra ocasión. Por ahora esta es la historia que les quería relatar, para que sean precavidos y manejan de noche en la carretera. Intenten mantener el control del volante, y pase lo que pase, no miren hacia atrás.